Lo que quiero hacer en esta mañana es poder ver a través de la palabra del Señor de manera especial estos 5 versículos. Quiero que aprendamos, si tenemos el título ahí, los mandamientos contra el mundo o versus contra el mundo. Así que tenemos una palabra, tenemos la palabra de Dios siendo resistida, ¿por quién? Por el mundo. El mundo y sus corrientes de ideologías, de filosofías, de opiniones, de sugerencias y de tantas cosas, mis hermanos, que se oponen a los mandamientos de Dios como tal, o, dicho de otra forma, a la Escritura, a la palabra de Dios. Así que la intención de desarrollar este sencillo tema, mis hermanos, es los mandamientos versus el mundo. Para introducirnos en el tema de la fe, en esta pequeña porción, diremos lo siguiente. La fe tiene varios significados según aparezca en cada porción. Es decir, que no siempre significa lo mismo. En algunas ocasiones la palabra fe es traducido a enseñanza o a doctrina. Así que la fe tiene varios significados según aparezca en cada porción. Es decir, que no siempre significa lo mismo. De manera usual y ordinaria, normalmente la fe significa confianza, significa creer o también significa esperanza. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, si va conmigo ahí en su Biblia, sin perderme esta porción. Hebreos capítulo número 11, el versículo 1 y el versículo número 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, ¿por quién? Por la fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que en estos versículos, de una manera lógica, en ese sentido, la fe significa confianza, creer o esperanza. Y para poder entenderla, de acuerdo al versículo 11, 1 y 2, y para poder entenderla, está todo el desarrollo del capítulo 11, donde cada protagonista mencionado por su nombre, y aún aquellos que no fueron mencionados por su nombre, ya al final del capítulo, actuaron con la confianza, actuaron en su creer y actuaron en la esperanza en Dios. Si volvemos a primera de Juan, mis hermanos, escribe esta epístola a los creyentes de las iglesias que quedaban cerca de Éfeso, para hablar en un término geográfico. Reitero, Juan escribe esta epístola a los creyentes de las iglesias que quedaban cerca de Éfeso para animarlos y para fortalecerlos. Y estas iglesias estaban ubicadas en el sector occidental de lo que hoy se conoce como Turquía. Para que podamos entender de qué manera está dado esta primera carta o las cartas que escribe Juan, analizaremos de manera breve el fondo histórico de cuando fue escrito y bajo qué circunstancias fue escrito. Es decir, que se estaba levantando, el fondo histórico es que se estaban levantando muchas comunidades cristianas en todo el Imperio Romano. Y como consecuencia se veía una estructura suelta o carente de autoridad y también carente de organización dentro de aquellos lugares donde se levantaban y donde el evangelio era compartido.
Así que mis hermanos, los cristianos enfrentaban dos crisis en ese tiempo. Los cristianos enfrentaban dos crisis: la poca autoridad como tal, la poca autoridad en el sentido de la escritura y de lo que se predicaba, y una organización completamente débil o una estructura dentro de esas congregaciones algo débil. De tal manera, mis hermanos, que el mundo o el sistema y los falsos maestros estaban haciendo estragos en el cristianismo. Cuando nosotros vamos a Primera de Juan, normalmente, ¿con qué relacionamos Primera de Juan? ¿Con qué tema relacionamos Primera de Juan? Normalmente lo relacionamos con el amor. Bueno, es que Primera de Juan tiene algo del amor, efectivamente, pero el tema principal no era meramente el amor. El tema principal era poder darle estructura a los creyentes, y el tema principal también era poder defender a los creyentes del sistema ideológico del mundo de ese entonces. Así que este capítulo como tal, el capítulo 5, en este capítulo Juan aborda tres temas. Eso no los tengo todavía en la diapositiva y solamente los menciona. Menciona tres temas. En primer lugar, la fe que trasciende, que son los versículos 1 al 5. Luego el testimonio del Espíritu Santo y la confianza de la vida eterna. Es decir, ahí están implícitos esos tres temas principales que el apóstol quiere compartir con los creyentes, con aquellos grupos de creyentes que estaban en toda aquella región llamada Turquía. Pero ahora veremos el tema que abordan estos versículos de los cuales acabamos de darle lectura. Vayamos al versículo número 1. Vayamos entonces al versículo número 1, si le quiere leer, por favor. Primeramente, Juan dice de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, entonces es nacido ¿de dónde? De Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que en la primera parte del versículo 1 dice: el que es nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. Esta, mis hermanos, esta es una frase integral, lo que indica que no se puede tener una cosa sin la otra, y que al creer en Cristo se es nacido de Dios. Y si se es nacido de Dios porque se ha creído en Cristo como el Hijo de Dios. Ahora, vamos a lo siguiente. El verdadero cristianismo, en ese entonces, recuerden, estamos hablando también del fondo histórico. El verdadero cristianismo demandaba no solo un creer, sino también una evidencia del creer, la cual, mis hermanos, consistía en creer en Jesús como el Cristo. Ahora vamos a tratar de entender a la siguiente pregunta: ¿qué significaba entonces creer que Jesús era el Cristo? Nosotros ahora, mis hermanos, tenemos la palabra revelada y nosotros tenemos evidencias en las Escrituras de que Jesús es el Cristo, pero en el tiempo que está dada esta Escritura, tenían que creer a la palabra que los predicadores usaban utilizando la escritura del Antiguo Testamento. Así que, ¿qué significaba para la gente en ese tiempo? ¿Qué significaba para esa gente creer que Jesús era el Cristo? Bueno, número 1. ¿Qué significaba creer que Jesús era el Cristo? Número 1, aceptar la perfecta humanidad de Jesús.
aceptar la perfecta humanidad de Jesús. Esto significa, mis hermanos, entonces, que fue humano y que tuvo limitaciones humanas con un espíritu, con un alma y con un cuerpo, lo cual lo revelan los evangelios. Según San Juan capítulo 1 y el versículo 1, ¿se acuerda lo que dice? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si vamos al versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo mismo sucede cuando Hebreos capítulo 5 y el versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, es decir, en su tiempo de humanidad, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y ahí resalta esa perfecta humanidad de Jesús, porque habla de carne, habla de súplica, habla de clamor y habla de lágrimas. Dice, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando el evangelio o cuando la predicación de los apóstoles llegaba a determinados lugares, lo que los apóstoles necesitaban enseñarle a la gente era que deberían de creer, como dice aquí el versículo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. La gente debería de aceptar ese mensaje. Debería en el sentido porque Él da testimonio, Cristo, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese testimonio de palabra estaba en la mente y en el corazón de sus apóstoles, de sus discípulos inmediatos. Así que, ¿qué significaba creer que Jesús era el Cristo en ese tiempo? Y actualmente, de la misma manera, era aceptar la perfecta humanidad de Jesús. Pero también significaba, mis hermanos, aceptar que Jesús era el Cristo. Aceptar que Jesús era el Cristo. Esto también, mis hermanos, como consecuencia, esto también causaba controversia entre los judíos y en el mundo gentil, porque implicaba aceptar a ese Jesús, escúcheme bien, porque implicaba aceptar a ese Jesús con sus limitaciones humanas y con una enseñanza completamente distinta a las expectativas que tenían los judíos acerca del Cristo, ya que la idea del Cristo que tenían ellos era de libertador, era de poder y era de autoridad. Así que cuando saben que nació en un humilde lugar, y cuando saben quiénes son sus hermanos, y cuando saben quién es su madre y quién es su padre, y cuando come con publicanos y pecadores, de tal manera que esta enseñanza chocaba con la idea que tenían del Mesías. Este título, hermanos, de Cristo es traducido al Mesías. Es decir, la gente en ese entonces tenía que creer, como dice el versículo, que Jesús era el Cristo. Pero tenían que aceptar que Jesús efectivamente era el Cristo, ese Mesías. Y conforme se fue desarrollando el ministerio de Jesús, algunos aceptaron que ese Jesús, con sus limitaciones, era el Cristo o era el Mesías. Sin perderme, Primera de Juan, capítulo 5, vayamos a unos pasajes de referencia. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 1. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, y el versículo 40 y versículo 41. En el relato de los primeros discípulos, dice en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habiendo seguido a Jesús. Dice el versículo, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado ¿a quién, mis hermanos? Hemos hallado al Mesías, que traducido es
el Cristo. Y en el capítulo 4, versículo 24 y 25. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, note lo que dice el versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y note lo que dice el 26. Jesús le dijo: yo soy ¿quién, hermanos? Yo soy ¿quién? Referente al versículo anterior. Yo soy ese Mesías, yo soy ese Cristo. Así que Jesucristo de manera pública, Él daba a conocer y predicaba que Él era el Cristo, y la gente conocía que Él era el Cristo. Pero también ¿qué significaba creer que Jesús era el Cristo? Número 1, dijimos, aceptar la perfecta humanidad de Jesús, porque se habla del nombre de Jesús. Número 2, aceptar ahora que ese Jesús, ese humano, era el Cristo. Y número 3, el nuevo nacimiento como tal, mis hermanos, el nuevo nacimiento provoca un amor diferente. Si volvemos a 1 de Juan, capítulo 5, el nuevo nacimiento provoca un amor diferente, y esto solo será posible cuando entendamos, mis hermanos, que Dios ha puesto ese amor en nosotros. Note lo que dice el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. De tal manera que en esa conversión como tal, entender que Jesús es el Mesías, y cuando el mensaje llegaba a ellos, llegaba un amor completamente diferente. Es por eso que Juan se le conoce como el apóstol del amor, pero no siempre fue conocido como el apóstol del amor, acuérdense. Porque ¿qué mote le puso Jesús? Boanerges, que significa ¿qué cosa? Hijos del trueno. Eran explosivos, eran de un temperamento descontrolado. De tal manera que cuando la palabra o el evangelio, la palabra de Cristo llegó a sus vidas, entonces eso fue lo que hizo en cambio. ¿Por qué? Porque ellos creyeron, en otras palabras, aceptaron la perfecta humanidad de Jesús, aceptaron que Jesús era el Cristo, y como consecuencia, como dice acá el versículo, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Es decir, que el nuevo nacimiento como tal, mis hermanos, el que usted y yo hemos tenido actualmente, o hace tiempo, hace un año, no sé hace cuánto tiempo, el nuevo nacimiento provoca un amor diferente, y esto solo será posible cuando entendamos que Dios ha puesto ese amor en nosotros. Miren lo que nos dice Romanos capítulo 5 y el versículo número 5. Romanos capítulo 5 y el versículo número 5. Este versículo es interesante. Romanos capítulo 5 y el versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que hay un nuevo amor, una nueva forma de poder tratarnos entre nosotros. Pero vayamos entonces a ver lo que nos dice. Miren, hermanos, amar a Cristo, de acuerdo a como está escrito en esta porción, amar a Cristo es amar al Padre. Acuérdense que Felipe le dijo en algún momento a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús les dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amar a Cristo es amar al Padre. Ese amor expresado en Romanos 5:5, como lo vimos hace unos momentos, nos va a llevar a amar al Padre y al Hijo. Y la evidencia de amarlo
es cuando amamos a quienes también han nacido de Dios. Es decir, nuestros hermanos en Cristo. Quiero tratar de ser lo más puntual posible aquí sobre esto. Mire, ¿cómo lo explico? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pregunta número 1 aquí. ¿Este versículo se refiere a amar al prójimo? ¿O no se refiere a amar al prójimo? ¿Usted qué dice? De manera puntual, el versículo está hablando no meramente del prójimo, pero de manera puntual está hablando de quiénes, mis hermanos. Está hablando de los que hemos nacido de nuevo. Está hablando el versículo de los que han nacido de Dios. Y el hecho de que hemos nacido de Dios no significa que no dejemos de ser prójimos, sí. Pero lo que voy, mis hermanos, es de manera puntual a poder amar a los hijos de Dios. Reitero, amar a Cristo es amar al Padre. Ese amor expresado en Romanos 5:5 nos lleva a amar al Padre y al Hijo. Y la evidencia de amarlo es cuando amamos a quienes también han nacido de Dios. Es decir, nuestros hermanos en Cristo. Notemos la expresión de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 y el versículo 20. Dice el apóstol allí, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No podemos decir nosotros que amamos a Dios, que amamos al Padre, que amamos al Hijo, cuando no somos capaces de amarnos entre nosotros mismos con nuestras incapacidades, con nuestras diferencias, con nuestras debilidades y con todo lo que carecemos nosotros. Mal haríamos y mal hacemos que cuando veamos a alguien que también ha nacido de nuevo como yo, como usted, mal haríamos y mal hacemos cuando vemos a alguien así, que ha nacido de nuevo, y tener prácticamente una actitud y una reacción de odio y de coraje. Porque también Él ha nacido de nuevo, como yo he nacido de nuevo. No es, el versículo no meramente está hablando del prójimo, aunque toda persona es un prójimo. Pero aquí está hablando de manera puntual de los nacidos en Dios. Vayamos ahora al versículo número 2, allí en sus Biblias. Versículo 2 y el versículo 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Se da cuenta que el tema es el mismo? Los hijos de Dios, no meramente del prójimo como tal. Reitero, aunque todos son prójimos, todos somos prójimos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. La pregunta es esta: ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que hemos nacido de Dios o los que hemos nacido de nuevo. Todos somos criaturas de Dios, ¿verdad que sí? Todos somos creación de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Y ahora el apóstol entra en tema, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y el 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos,
y sus mandamientos, ¿cómo dice? No son gravosos. Pero la pregunta ahora es esta: ¿cómo nos damos cuenta que amamos a los hijos de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta que amamos a los hijos de Dios? Esta frase habla específicamente de los hijos de Dios. Es decir, reitero, mis hermanos, los nacidos de Dios. Aquellas personas que han o hemos pasado por la regeneración. Según San Juan capítulo 3 y Tito capítulo número 3. Así que, cuando amamos a Dios, en primer lugar. En primer lugar, cuando amamos a Dios. Cuando usted ama a alguien, ¿qué hace por esa persona que ama? Hace todo lo humanamente posible por mantenerla contenta o contento. ¿Mande? Si no llueve, ¿verdad? Sí, ya me acordé, hermano. Cuando vamos a Dios, este amor a Dios, mis hermanos, déjenme decir una cosa. Este amor a Dios está por encima de nuestras expectativas. ¿Sabe por qué? Porque va más allá de nuestro propio concepto, va más allá de nuestros propios pensamientos y va mucho más allá de nuestras propias conclusiones. Vayamos al Antiguo Testamento para tomarlo como referencia y luego volvemos al Nuevo Testamento. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando amamos a Dios, en primer lugar. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo número 5. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo número 5. Oye Israel, el 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora el 5, ¿lo tiene? ¿Sí? Léalo por favor, ¿cómo dice? Ahora vayamos a Marcos capítulo 12 y el versículo 29. Vayamos a Marcos capítulo 12 y el versículo número 29. Jesús le respondió, ¿qué cosa? El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora vayamos a Mateo capítulo 10 y el versículo número 37. Mateo capítulo 10 y el versículo número 37. ¿Ya lo tenemos? Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar, cómo nos damos cuenta que amamos a los hijos de Dios? ¿No? En primer lugar, cuando amamos a Dios. Y estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, la pregunta es esta: de manera tal vez insistente, Jesús dice, principal mandamiento: el que ama más que a mí, el que ama más esto que a mí, el que ama más esto que a mí, entonces no es digno de mí. Es lo que está diciendo cada uno de estos versículos.
Así que nosotros tenemos que entender una cosa, mis hermanos, que este es el principal mandamiento para nosotros como hijos de Dios, que para que podamos amar a los demás hijos de Dios, tenemos que aprender a amar en primer lugar ¿a quién? Primeramente debemos de aprender a amar a Dios. Porque si alguien o algo es más amado por mí que amar a Dios, entonces estoy, ¿cómo? Mal. Estoy equivocado. Estoy en mis prioridades, estoy mal en mis prioridades. La Biblia no me está diciendo, Jesús no me dice que no debo de amar a mi esposa, a mis hijos. Jesús no me está diciendo que no debo de amarlos, es más, debemos amar a los nuestros. Pero nadie debe de estar por encima al amor a Dios que debemos de tenerle. Porque cuando amamos más a algo, cuando amamos más a alguien, y cuando ese algo ya no lo tenemos, y cuando ese alguien por alguna razón ya no lo tenemos, entonces las expectativas que tenemos acerca de las cosas se vienen completamente abajo. Y necesitamos entender que la evidencia principal de la cual realmente amamos a los hijos de Dios es cuando primeramente amamos a Dios. Y déjenme ponerle un ejemplo llano. Nosotros hacemos tanto por nuestros seres queridos, por la esposa, por el esposo, por los hijos, que muchas de las veces nos cuesta tanto trabajo hacer algo, esforzarnos algo, por el que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y este es Dios. Y yo me pregunto una cosa, ¿qué pasaría de nosotros que si así como amamos a los nuestros, así amáramos a Dios? Por eso decimos que este amor a Dios está por encima de nuestras expectativas, porque va más allá de nuestro propio concepto, va mucho más allá de nuestro propio pensamiento y va mucho más allá de nuestras propias conclusiones. También, cuando guardamos sus mandamientos, como dice el versículo, cuando guardamos sus mandamientos. Y para guardarlos, hermanos, necesitamos entender algunas cosas. Para guardarlo necesitamos entender algunas cosas. Número uno, lo que significa guardar. Lo que significa guardar. Y guardar esos mandamientos implica atesorarlos o memorizarlos, pero también significa observarlos con detenimiento. Es decir, que si usted va a leer, si usted se va a sentar, digamos, en la sala de su casa o en la cocina de su casa, y usted le dice a Dios, Señor, realmente yo te amo, tú me has dado muchas cosas, tú me has dado mucho, yo te amo. Entonces lo que Dios dice, bueno, si me amas, pues pasa un tiempo conmigo. Cuando nosotros amamos a alguien, queremos pasar el tiempo con esa persona, ¿sí o no? Claro que sí. Yo le ponía en el grupo pequeño, yo ponía este ejemplo y lo quiero poner ahorita también. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo salíamos a platicar, ¿quién cree que era la que más platicaba? La hermana Orquídea era la que más platicaba. Pero efectivamente yo platicaba poco y ella platicaba bueno, hasta la fecha. Pero a lo que voy es una cosa. Yo efectivamente platicaba mucho o poco, más poco que mucho, pero a mí me gustaba estar con ella. ¿Sí me explico?
Tal vez aunque yo no dijera grandes cosas o grandes soluciones o grandes estrategias, pero a mí me gustaba estar con ella. Me gustaba mirarla, todavía me gusta mirarla. Porque cuando se ama, se quiere, se busca y se trata de tener tiempo con lo que se ama. Usted y yo no podemos decirle a Dios que lo amamos cuando no queremos pasar tiempo con Él. Así que cuando guardamos sus mandamientos, para guardar esos mandamientos necesitamos entender lo que significan los mandamientos, es decir, guardarlos, atesorarlos, memorizarlos y observarlos con detenimiento. A lo que iba es a lo siguiente, ya me desvié. A lo que iba es a lo siguiente, que si usted va a tomar un tiempo, aunque sea 1, 2, 3, 4, 5 minutos con la palabra en la sala, en su cuarto o en la cocina, que si usted va a tomar un tiempo con el Señor, medite, vea, observe lo que la Biblia le dice. No tiene que pasar 2, 3, 4, 5 horas. ¿Y la chamba qué? ¿Y el trabajo qué? ¿Y los compromisos qué? Aunque sean esos pequeños momentitos, mire, observe con detenimiento esta palabra de Dios. Pero también tenemos que entender quién es el que da los mandamientos. ¿Quién es el que da esos mandamientos, mis hermanos? Vienen directamente, y lo digo de esta manera, vienen directamente del pensamiento y de la voluntad de Dios. De tal manera que enfrente de nosotros no tenemos ni cualquier otro libro que se le pueda comparar a la Biblia. Tenemos el ejemplar de la bendita palabra de Dios, hermanos. Dios quiere hablarnos. Vienen directamente del pensamiento y de la voluntad de Dios. Pero también es necesario que entendamos que conocer los mandamientos, que tengamos el deseo de conocer los mandamientos. Esto, mis hermanos, nos ayudará a tener una relación correcta con Dios en primer lugar y luego con los demás. Porque Jesús crecía para con el Padre y para con los demás. En el Antiguo Testamento, Samuel de la misma manera, él crecía para con Dios y para con los demás. De tal manera que yo dudo mucho, y quiero tratar de aventurarme a esto, de tal manera que yo dudo mucho el hecho de que digamos, es que a mí no me interesa estar bien con los demás, con que esté bien con Dios. Yo dudo mucho de esa frase. Porque lo importante, es cierto, es estar bien con Dios. Pero el resultado de estar bien con Dios se manifestará no en que qué bien me caen los demás, sino qué tanto puedo yo amarlos en Cristo para tener una buena relación con los demás. Y por último, aquí en este pequeño bloque, la bendición detrás de los mandamientos. Entendamos, hermanos, que detrás de todo mandamiento hay una bendición. En algún momento lo dije y lo digo otra vez. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros nos enfocamos más en el mandamiento y no vemos también la otra parte del mandamiento. Es decir, no vemos la bendición que hay detrás del mandamiento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una relación tan estrecha con el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre.
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese mismo mandamiento lo utilizó Pablo en el Nuevo Testamento. Así que, ¿cuál es el mandamiento que hay ahí? El mandamiento es honrar a tu padre y honrar a tu madre. Pero ¿cuál es la bendición? Número 1, para que te vaya bien. Así que, ¿cuántos como hijos queremos que nos vaya bien? ¿Qué necesitamos? Acatar ese mandamiento. Para que te vaya bien. Y luego dice, y seas, ¿cómo se dice? De larga vida. Ahora, quiero entender una cosa, que de alguna o de otra manera ese mandamiento aplica para todos, tanto conocedores de la palabra como no conocedores de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente nos vamos a las estadísticas en años pasados. La gente vivía más. Alguien diría, bueno, pues es que la comida, es que comían, con la palabra actual, bien orgánico, ¿verdad? Cómo van cambiando las formas y los tecnicismos. Es que comían así, es que no se desvelaban, esto y lo otro. Pero yo creo que ¿cómo se dice? La razón principal era porque había un respeto ¿hacia quién? Hacia los padres. Y por ende, entonces, había una bendición sobre ellos. Con mayor razón, a nosotros ahora que conocemos la palabra de Dios, y es verdad que no la conocemos de pasa a pasa, pero lo elemental lo conocemos. Y entonces ahí viene el hecho, mis hermanos, de entender estos mandamientos. Entonces necesitamos entender. Si me ayudan a leer, por favor, de arriba hacia abajo, necesitamos entender qué cosa. Número 1, lo que significa. Esto es memorizar y observar. Número 2, ¿quién da los mandamientos? Y número 3, conocerlos. Y número 4, la bendición que hay detrás de esos mandamientos. Es que no tomemos los mandamientos como algo que van a estropear, no sé, que van a estropear mi vida social, que van a estropear, no sé, mi relación con los demás. La verdad es que no, hermanos. Y termino con el versículo número 3 de Primera de Juan, porque ya se me está acercando el tiempo, o ya se me acercó, más bien dicho. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y luego qué dice? Y sus mandamientos no son gravosos. A ver. Juan dice que sus mandamientos no son gravosos. Y esa frase, sus mandamientos no son gravosos, significa no son una carga difícil de llevar. Ahora, ¿cuándo es cuando una carga se nos hace difícil de llevar? ¿Cuándo es cuando un mandamiento nos es difícil de llevarlos? Número 1, cuando no queremos obedecerlos. Y nos defendemos como dé lugar, nos defendemos. Y le buscamos por aquí, le buscamos por allá. No es que esto, no que aquello, no. Es que eso es palabra de Dios. Por ejemplo, ¿no nos manda el Señor Jesucristo perdonarnos los unos a los otros? ¿Sí? Pero, ¿qué pero le ponemos nosotros? Porque sí le ponemos peros, ¿sí o no? ¿Cómo cuáles? Es que no lo conoce. ¿Qué otra? No sabe lo que me hizo. Si lo conociera. En fin. O aquella frase romántica que dice, es que yo lo voy a perdonar cuando yo sienta que debo de perdonar.
O yo voy a perdonar cuando vea que realmente está cambiando. Entonces son nuestras expectativas y no es el plan de Dios. Porque yo le pregunto una cosa. Cuando el Señor da ese mandamiento, yo le pregunto una cosa. ¿Usted ve las emociones ahí? ¿Usted ve los sentimientos ahí? ¿Los ve? No están. Simplemente dice, perdonad vuestras ofensas. Punto. Pero la pregunta es, ¿hay bendición detrás de ese mandamiento? Claro que sí hay bendición detrás de ese mandamiento. Así que cuando nosotros buscamos cualquier pretexto o cualquier forma de invalidar los mandamientos, es cuando se nos hacen difíciles y cuando se nos hacen gravosos. Así que sus mandamientos no son gravosos, reitero, significa que no son una carga difícil de llevar. A simple vista, mis hermanos, a simple vista, esta afirmación parece poco probable de asimilar. Esto entonces nos lleva a la frase anterior de los mismos versículos que dice que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Esto, mis hermanos, para poder asimilar cómo es que sus mandamientos no son gravosos. San Juan capítulo 14 y el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que de aquí surge ahora una pregunta, ¿qué necesitamos para que esa carga sea ligera o liviana? Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Dice el versículo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Jesús ahora dice, porque de ahí lo toma Juan, esa afirmación en 1 de Juan capítulo 5, de aquí lo toma cuando dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, ¿qué necesitamos para que esa carga sea ligera o sea liviana? Tenemos que entender en primer lugar que una carga es carga, punto. ¿Lo entendemos? Cualquier tipo de carga es una carga. A veces cuando yo comparto y le digo, ¿alguien quiere intercambiar enfermedades? ¿O nos quedamos con las que tenemos? Así de la misma manera. ¿Alguien quiere intercambiar sus cargas? ¿O nos quedamos así con las que tenemos cada quien? ¿Qué necesitamos para que esa carga sea ligera o liviana para guardar eso? En primer lugar, como dicen los versículos, necesitamos aprender de Él. Necesitamos aprender de Él. Es decir, ver en los evangelios su reacción ante cada acción. Necesitamos aprender de Él. Número 2, necesitamos aprender de su temperamento espiritual, de su mansedumbre y de su humildad. Esa frase, cuando dice aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, se traduce también a tierno de corazón. O como comúnmente alguien dirá, corazón de pollo. Aprender de su temperamento espiritual, es decir, su mansedumbre y su humildad. Estoy por terminar, hermanos, hasta aquí. El mundo siempre se opondrá para que amemos a Dios y guardemos sus mandamientos.
En esa oposición pondrá frente a nosotros atractivas ofertas, que no es otra cosa que maldad disfrazada de deleites. Como consecuencia, mis hermanos, el mundo quiere que lo amemos más a Él y que cada vez menos amemos a Dios. Pero ahí está esa lucha. Luego veremos esa lucha que hay. Porque más adelante, si va conmigo a 1 de Juan y solamente le damos lectura, dice el versículo 3, pues este es el amor de Dios, a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, ayúdame a leer el versículo 4 y 5, dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que aquí dejamos estos versículos a la mente y al corazón y a la voluntad de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros, para que podamos ver la palabra que el Señor entonces nos enseña, de que debemos tenerle el interés debido a los mandatos de Dios. Dándonos un tiempo. No todo en la vida, mis hermanos, no todo en la vida es trabajo, negocio, no todo en la vida es así. Necesitamos un rato espiritual. Así como la publicidad nos anima a darnos 5 minutos con Milky Way, ¿verdad? Así usted y yo también. Dejemos un momentito y tomemos este tiempo para Dios. Amén. Padre, gracias por darnos el tiempo para estudiar tu palabra y meditarla.